Bien, jóvenes, buenos días. Ahora sí, ya todos estamos completos. Bien, semana 2, sesión 1. Esta vez, jóvenes, nos toca aprender planos típicos de corte de la madera y estructura de las plantas leñosas. Bien, igual vamos a hablar algo de introducción, las competencias de esta clase y un marco teórico específico de cortes del árbol y la estructura anatómica de la madera. Y como también las referencias específicas bibliográficas del tema. Bien, jóvenes, la clase anterior, semana 1, sesión 1, hemos tratado origen de las células leñosas en árboles. También desarrollo y crecimiento del diámetro y altura de los árboles. Estos capítulos del conocimiento del origen de la célula, cómo se prolifera en el transcurso de la vida de un árbol, es importante conocer. Una vez que el individuo ya se encuentra en su etapa o en su adultez para el aprovechamiento, entonces se empieza ya a cortar la madera si es que son con fines industriales, con fines de producción, y entonces eso nos hace de que los especialistas tienen que conocer diferentes cortes, así como reconocer a la especie que se está cortando y luego llevar a los centros de producción, sea como madera cerrada, sea como madera en bolillo, sea como ya productos elaborados como muebles o como parquet, entre otros, jóvenes. En ese entender, la importancia de este tema recae básicamente en el estudio anatómico estructural de un árbol, de una planta leñosa, sea de especies de coníferas o sea de especies latifoliadas. Pero la estructura anatómica, por ejemplo, de las palmeras, sí sufre una pequeña variación, que también seguro va a ser análisis y de debate en esta presente clase. Jóvenes, ¿cuáles son las competencias en este tema que hoy ustedes desean alcanzar? Al terminar esta clase, jóvenes, ustedes estarán en la capacidad para conocer los planos típicos de corte de la madera, así como fácilmente reconocerán la estructura de las plantas leñosas, sobre todo de un corte transversal, más conocido entre paréntesis como, o entre comillas, como torta de maderas o bolillos de maderas. Bien, jóvenes, todos atentos aquí. Entonces aquí empieza a cortarse una madera que ya está lógicamente maduro, que reúne los diámetros mínimos de corta para su aprovechamiento, y antes de ello se necesita reconocer la especie que se va a cortar.
Considerando que la dendrología es importantísimo en el reconocimiento de árboles en pie, la anatomía es también la parte imprescindible, pero cuando ya el árbol está tumbado o el producto ya está elaborado. Primera, segunda y tercera transformación. Bien, entonces, jóvenes, imagínense que ustedes están viendo un árbol ahí por su sitio, por su zona, de cualquier especie que ustedes reconozcan. Entonces, míranlo desde esta manera, ¿no? Divídanlo, como ya es conocido, en copa, tronco y raíces. Entonces, el sentido de la flecha que en el eje de las abscisas se llama X, Y, sería, jóvenes, el corte longitudinal de un árbol. ¿Por qué? Porque va en sentido paralelo a los elementos anatómicos de la madera. Ahora, ese es cuando se corta en sentido longitudinal, que más adelante vamos a ver más figuras. Ahora, jóvenes, cuando se tumba la madera, al momento de tumbar, el tipo de corte que estaríamos haciendo sería un corte transversal. Entonces ya vemos, transversal, longitudinal. ¿Con qué equipos se hace, jóvenes? Con los que se encuentran allí a mi derecha, que podría ser una sierra cinta, una sierra circular, una motosierra. Pero, jóvenes, aquellos muchachos que están llevando aprovechamiento, siempre es bueno conocer también el sentido de la herramienta cortante. Mientras esto de acá es la cinta, la herramienta, los dientes de la cortante están en otro sentido. Por lo tanto, los dientes están en sentido perpendicular a la cinta. Ustedes ven acá la motosierra, ¿no? Ese sería el sentido longitudinal. Sin embargo, los dientes están parecidos aquí a la sierra cinta, también perpendicular a la espada, en este caso, de la motosierra. Eso es otro análisis, pero también es bueno conocer cuando se empieza a decidir qué corte estás haciendo. Siguiente, jóvenes. Entonces, ¿qué cosa sería un corte transversal? Un corte transversal, jóvenes, es cuando los poros o baños leñosos, el parénquima y las fibras son cortados transversalmente, mientras que los radios son cortados en forma longitudinal. Es el plano de corte más importante, pues aquí se ven los elementos anatómicos y se muestran los rasgos más importantes de cualquier árbol que se tumba. Asimismo, jóvenes, el corte longitudinal es el plano tangencial, se logra el corte y se realiza siguiendo una línea perpendicular a un radio leñoso. Aquí quiero hacer una pequeña análisis y remembranza principal. El corte longitudinal, jóvenes, se divide en varios cortes. Uno es el corte en el plano tangencial y el otro es en el plano radial. ¿Ves? Ahí prácticamente se estaría haciendo, en ese mismo sentido, dos cortes, dependiendo de la ubicación de los elementos anatómicos de la madera. Cuando digo elementos anatómicos de la madera, me estoy refiriendo, jóvenes, a los poros,
al parénquima, a las fibras, a los radios, que son partes, ¿no?, de una estructura de madera. Bien, acá lo vamos a ubicar un poco mejor. Si es que, por ejemplo, nos vamos a un aserradero, o nos vamos a una carpintería, o nos vamos a una barraca donde están cortando madera de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, acá, la figura de la izquierda, de mi izquierda, podemos ver, jóvenes, un corte de madera ya longitudinal, y transversal, pero ya cortadas y vistos en un plano. Bien, acá aparece otro término que es axial. ¿Y qué es axial, jóvenes? Axial no es más que el corte longitudinal general que ustedes habían visto. ¿Y qué cosa es el corte tangencial? Miran, jóvenes, acá el corte tangencial es este de acá, es esta parte, esta tabla o esta figura con que queda cuando se hace el corte. Y un corte radial sería esta parte de aquí, o la de su frente, también sería madera de corte radial. Pero si ustedes se fijan, están cortados de diferente forma, ¿no?, en función a la ubicación de los elementos anatómicos. Mientras, por ejemplo, aquí, este corte es tangencial a un elemento anatómico que se llama anillo de crecimiento. Sin embargo, el corte radial es perpendicular a ese elemento anatómico. ¿Ya? Hay diferencia entonces. ¿Ya? Entonces acá estos dos cortes, radial, tangencial, son los cortes perfectos de la madera. Así deben salir. ¿Ya? Para exportación las maderas son cortadas de esa forma. Bien, ahora apoyémonos con una sierra cinta que está cortando un bolillo. Acá podemos ver, este es el bolillo, el sentido longitudinal es como muestra la flecha, y la sierra cinta está descascarando, o comúnmente llamado, está sacando o cantoneando un producto que se llama carapa, ¿ya? Pero lo que nos interesa es el corte que está haciendo. Conociendo que esto está haciendo a un canto de un bolillo, si ustedes se dan cuenta, al terminar el corte, esta herramienta estaría haciendo el corte tangencial. ¿Ya? Cantonear todo el bolillo para formar un cuadrado sería el corte tangencial. Y si así continúa hacia el centro, cada vez que se acerca al centro o a la médula, el corte se va haciendo radial. Bien, entonces los cortes que están más extremos a la médula, tangencial. Los cortes que están cerca a la médula, se hace cada vez radial. Bien, jóvenes, seguimos. Planos típicos de corta, ya visto, jóvenes, en un corte transversal y longitudinal. Pero en este caso ya son tablas, tablones, listones. En clase anterior les había indicado, jóvenes, que una madera, una tabla, un tablón, un listón, tiene tres partes principales. Uno que es la cara, otro que es el canto de menor ancho, y otro que es la cabeza. La cabeza sería nada más y nada menos, jóvenes, que el corte transversal, como se ve acá el bolillo. El longitudinal, transversal sería acá, y esto lo agrandamos, entonces estaremos viendo en sentido frontal, y ahí podemos ver, jóvenes, las diferentes tablas que van a salir con sus diferentes cortes. Entonces,
empezando por la figura amarillo, en este caso sería, si saliera de ahí una tabla, un tablón, un listón, sería de corte tangencial. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá muy bien y se acercan bien a su celular o le ponen una lupa, ustedes ven que los anillos de crecimiento están así dando vueltas, ¿ves? Están dando vueltas los anillos de crecimiento, ¿no? Circundando la médula. Y en la cabecita se ve así también, como tres, que se nota. Y un corte radial, que es la color negro, la cabeza, mira de dónde sale, está cerca la médula. Y un corte oblicuo, mira, los anillos están medio inclinados. ¿Ves? Entonces fácilmente, viendo la cabeza de una tabla, un tablón, un listón, pueden reconocer una madera qué corte tiene. ¿Ya? ¿Qué corte tiene? Acá lo agrandamos un poquito más. Mira cómo será un corte tangencial. Mira, entre los anillos, cómo están. ¿Ves? Este se discierne, se ve en la práctica. Una lupa de aumento se ve. Un corte tangencial, ¿cómo están los anillos? Están de esa forma, mira. ¿Eh? Así están. Y un corte oblicuo, ¿cómo están los anillos de crecimiento? Están de esa forma. Entonces, fácilmente ustedes, jóvenes, por la ubicación, cómo está en la cabeza los anillos de crecimiento, pueden darse cuenta. Eso es en la cabeza. Tranquilamente algunos pueden ser expertos mirando la cara o el cano, ¿ya? Hay varias formas de reconocer. Bien. Ahora, jóvenes, vamos a ver la estructura anatómica de un tronco de corte transversal, estructurada de corte transversal en sus elementos floema y xilema, secundario básicamente, y de maderas de dos categorías, soníferas y latifoliadas. Bien, jóvenes, ustedes esto ya saben, esto para nosotros sería la torta de madera. Entonces acá fácilmente vamos a discernir, porque ya en nuestra clase número 1 hemos aprendido. Entonces ahí acá ya fácilmente podemos reconocer. La médula, ahí está, jóvenes. ¿Qué más? El duramen, se puede ver que acá es un poco más amarillo, rojizo. La albura, que está un poco más al canto, se puede ver claramente la diferencia. Mira cómo es la albura. Duramen y albura juntados se llama xilema, jóvenes. Por acá vemos el floema o la corteza. Esta corteza se divide en corteza interna y corteza externa. Los anillos de crecimiento, aquí están, jóvenes. Mira, este es un anillo. Ahí se notan. ¿Ya? El radio, ustedes ven una parte blanquecina que de la médula sale. Aquí, jóvenes, ¿ve? Está saliendo. Acá otro. Esas son también células llamadas radios que van en sentido longitudinal del cambium a la médula. ¿Ya? Ahí están, por todos lados se ven, ¿ves? Que se llaman radios. Bien. Ahora, jóvenes, a ver, vamos a hablar del floema, también llamado corteza. Entonces, la corteza es un tejido fleumático generado por el cambium, pudiéndose distinguir dos capas. Capa externa, que es el tejido fleumático muerto, cuya función es la de protección contra los agentes atmosféricos.
Eso es el famoso retidoma que cae del árbol cada cierta etapa vegetativa, generalmente casi un año. La corteza interna, que es un tejido flemático vivo, cuya función es la de transportar la savia elaborada, donde jóvenes, en la copa de los árboles, mediante la fotosíntesis de las hojas. ¿Ya? Bien, ahora vemos el cambium. ¿Qué cosa es el cambium? El cambio es un meristema secundario que se caracteriza por estar en permanente división celular, generando corteza hacia el exterior y xilema hacia el interior, jóvenes. Entonces, es un tejido meristemático formado por células madres que dan células hijas al externo y al interno para formar corteza o madera. Aquí están los radios leñosos, jóvenes. Bueno, acá en la figura no se ve, ¿no? Pero ya les dije, son células que van de la médula hacia el cambio. ¿Qué cosas son? Son fajas brillantes que distan de la médula centro al cambio, borde del tronco, es decir, perpendicular al eje del árbol, atravesando los anillos de crecimiento, y son visibles o no, eso sí, en algunas especies se mira, en algunas especies no se mira, según sea su magnitud, ¿ya? Y según sea el mismo brillo de la especie, y también tiene que ver, jóvenes, si al vista al ojo humano no se discierne, entonces también hay algunos reactivos que pueden hacer reaccionar y un poco ver los radios. ¿Ya? Médula. La médula puede ser de forma circular, puede ser de forma poligonal, puede ser de forma estrellada, algunas veces puede ser hueco, algunas veces no, ¿ya? Su importancia como característica anatómica casi no tiene mucha importancia, porque está formado por células parenquimatosas, ¿ya? Que es más como un alimento exquisito para los hongos o los insectos. Anillo de crecimiento, joven. Aquí, ahí, en la sección de ampliación también, se pueden observar los anillos. ¿Qué cosas son los anillos? También conocidos como anillos anuales, se observa en el corte transversal del árbol. Entonces, ¿qué cosas son? Es el espacio de madera que crece en un periodo vegetativo, que generalmente, jóvenes, es un año. Bien, acá un poquito más profundizamos. La constitución de los anillos es muy clara a tejidos leñosos o porosos, o también llamada madera de primavera. Suceden a ellos, dentro de cada zona de crecimiento anual, otros tejidos leñosos más apretados, o también llamado madera de otoño. El espesor, jóvenes, de los anillos de crecimiento varían desde una fracción de milímetros hasta algunos centímetros, dependiendo de varios factores como son la duración del periodo vegetativo, temperatura, humedad, calidad del suelo, insolación y otras características muy propias de cada especie. Entonces, jóvenes, es fácil discernir. Cuando ustedes ven un anillo de crecimiento, un espacio, en ese anillo se ven dos tipos de madera. Un tipo de madera que es más blanquecina y otro tipo de madera que es más oscura. La diferencia, jóvenes, es abismal. Ustedes se pueden dar cuenta en esta figura estructural, en la madera blanquecina, también llamada madera temprana, o también llamada madera de primavera, y la parte más oscura, más estrecha,
se llama madera tardía o madera de otoño. ¿Ya? Entonces, madera temprana más madera tardía suman un anillo de crecimiento. Duramen. ¿Qué es el duramen, jóvenes? Es la parte más oscura del tronco, ¿no? Generalmente es la parte más oscura del tronco, más densa, lógicamente menos porosa y más valiosa, porque es la parte que generalmente sirve para la mecánica de la madera, o sea, es el que dura más, ¿ya? Sus células son muertas, más muertas que vivas, es decir, que han cesado de funcionar. También se le conoce al duramen como corazón. En cualquier parte de la selva, ustedes van a hablar de corazón. Cuando dicen ese corazón, están hablando al duramen, si ven referido a un corte transversal de un árbol. Entonces, esta es una especie, esta es otra especie. Mira, diferente se ve el duramen, dependiendo de la especie que tengamos. La albura, jóvenes. La albura es la parte más clara del tronco, menos densa, más porosa y en ocasiones menos valiosa, porque ahí es donde atacan los insectos, ¿no? Ahí empiezan a introducirse las polillas, ¿ya? Entonces está conformado por células vivas, con cavidades abiertas capaces de acondicionarse al movimiento del fluido, ¿ya? Por ahí suben el agua, los solutos, hacia las hojas. A este también se le conoce como sámago. Bien, jóvenes. Por ejemplo, ustedes acá aprecian una figura tomada en un aserradero muy grande donde se produce 25,000 pies diarios y donde los bolillos están ahí prácticamente almacenados, ¿no? Algunos de alta densidad, algunos de baja densidad, como ya vamos a aprender más adelante en propiedades de la madera. Entonces algunos sufren ataques de hongos, algunos sufren ataques de insectos, y eso es importante reconocer, ¿no? En este caso, por ejemplo, son bolillos de la especie chihuahuaco, que aquí, en esta parte de la Amazonía, es básicamente para tablillas de preparquet y parquet, ¿ya? Entonces acá no se discierne muy bien, pero ya cuando tenemos mucha experiencia, fácilmente vamos a reconocer. Por ejemplo, este chihuahuaco, mira, su albura es bien delgadita. Es la parte más blanquecina que está por alrededor. Acá aproximadamente tendrá 5 o 7 centímetros de espesor de albura. La corteza también se puede ver acá, unos 2 centímetros, ¿no? A más, algunos medio centímetro, ¿no? Y toda la parte más oscura de este chihuahuaco es duramen, tiene más corazón, o sea, es aprovechable. La parte de duramen es el que dura más, es la que más quiere la gente. ¿Por qué? Porque este corazón o este duramen tiene compuestos químicos fuertes que hacen propio de su durabilidad natural de cada árbol, ¿ya? Entonces, estos son más densos, más duros, ¿no?
Si hacemos una comparación, esto es más duro que la albura, ¿ya? Y así diferentes especies tienen su forma, pero depende de cada especie joven, no todos se ven igual. Siguiente, por ejemplo, jóvenes, acá vamos a ver una clasificación, cómo se ve la albura y duramen. En un caso diferenciado, en otro caso semidiferenciado y en otro caso no diferenciado. Por ejemplo, jóvenes, el chihuahuaco, este chihuahuaco comparado con el chihuahuaco que hemos visto en la vista anterior, este chihuahuaco es de una especie más joven. Ustedes se pueden dar cuenta acá, cuando las especies son más jóvenes, siempre hay un poco más de albura. Como están en crecimiento, por donde sube agua y solutos, ¿no? Es más amplio. Pero ya aquí se puede ver que se va acentuando el duramen. ¿Ve? Más oscuro chihuahuaco. Acá está. Entonces, cuando se observa así claramente al ojo humano, puedes discernir, entonces tranquilamente tú puedes decir que esto, ¿no? Esta especie tiene una madera diferenciada, o sea, se diferencia la albura del duramen. Es importante, sí, para hacer estudios, pues, anatómicos y físicos de la madera, porque, a ver, vamos a ver más adelante, en especies que no se diferencia, no se puede separar, es difícil. Un semidiferenciado, por ejemplo, acá está el cedro, mira. También se ve acá poquito, ¿ves? Pero en contraste con la madera de albura, casi está por ahí, por lo tanto es semidiferenciado, ¿ya? ¿No? Todavía se puede ver. En cambio, jóvenes, ven ustedes ahora el bolillo, el corte transversal de la parte inferior, que es de otra especie también de la misma densidad que el cedro, moena. Acá no se puede notar, no se puede diferenciar la albura del duramen. Es difícil. Vista al ojo humano no se ve. ¿Cómo puedes decir que este es duramen, esto es albura? Por tus estudios estructurales de anatomía, tú puedes acá diferenciar. Sí, por acá está el duramen, pero no puedes separar y medir hasta dónde es. Pero para ver eso también hay técnicas, como por ejemplo, ¿no? Dice que la porosidad del duramen es de menos diámetro, o es menos, en cambio la porosidad de la albura es más. Entonces hay que buscar dónde es más y menos, por ahí estaríamos prácticamente separando, ¿ya? Pero eso, ve, ya es ayudándonos con los elementos anatómicos, si no, no podríamos discernir, ¿ya? Es una clara diferencia de ver el xilema diferenciado, semidiferenciado y no diferenciado. Muy bien, jóvenes, esta información pueden encontrarlo en Coleman, ¿ya? En FAN, y también en este librito, Descripción General, donde hay 58 especies forestales, que el ciclo pasado ha estado ahí haciendo conocer a los jóvenes, y también de los conceptos, ¿no? Encontramos ahí en la tesis. Muy bien, jóvenes, hasta acá sería prácticamente nuestra segunda semana, nuestra segunda clase de el presente curso. Muy bien, jóvenes, ahora sí vamos a pasar a las preguntas que ustedes desean hacer. Y para lo cual vamos a
abrir el chat, pueden hacerlo a toda voz o escribiendo, jóvenes, ¿ya? Escribiendo. Entonces ahí estamos, 26 participantes, conmigo 27, ¿ya? Entonces el crecimiento siempre es anual. Para nuestra contabilidad de los profesionales, en un año tenemos que ver cuánto ha crecido. Entonces, por eso que los anillos de crecimiento sirven para estimar la edad de los árboles. Otra pregunta por acá, jóvenes. A ver, usted, ahí ese ya está. ¿A qué se debe que al hacer un corte transversal a un fuste, algunas veces puede apreciarse 2 o 3 médulas? Entonces, un árbol puede tener más médulas. Sí, faltaba responder. Por ejemplo, cuando tienen 2 médulas, 3 médulas, jóvenes, ¿qué significa? Significa, jóvenes, 2 cosas. Bien, ese arbolito, cuando ha sido llevado del vivero, ¿no? O de repente en la misma zona han caído 3 semillas y han crecido juntas, pegadas, ¿ya? Y durante su desarrollo y crecimiento se han pegado, se han juntado, pero tiene 3 individuos ahí. Entonces ahí aparecen 3 médulas. 2 médulas aparecen igual. Eso siempre ha habido. Generalmente en los arbustos se puede ver eso, ¿ya? O sobre todo en aquellos donde lados donde van a salir las ramas, ahí también jóvenes, justos entre el vástago o el tallo y para la división de las ramas, si sale un bolillo de ahí, ahí vas a verlo también 4 médulas, 3 médulas, 2 médulas, ¿ya? Pero si ves en el tallo abajo, eso quiere decir que es la unión de 2 plantas. ¿Ya? A ver, otro por acá. Hay árboles, por ejemplo, en el eucalipto, que crecen rectos, altos, y otros que crecen todos chuecos, doblados. ¿A qué se debe esto? Ya les dije, jóvenes, los rectos son aquellos árboles que crecen en zonas como los valles, donde no son afectados por los vientos, crecen rectos, ¿no? Sus granos son rectos. Y en los que son torcidos, donde el árbol está sometido a fuertes vientos, ¿ya? Que esos vientos a veces vienen en forma de arremolinados y tuercen al árbol. Hay eucaliptos que vienen torcidos, doblados, ¿no es cierto? Eso es que el mismo medio ambiente está ocasionando eso. Eso no es genético. Eso está ocasionando el lugar, el medio donde está creciendo. Doctor, ¿qué método se usa para contrarrestar la destrucción por hongos que afecta a la parte interna del árbol? O en su experiencia, ¿qué métodos se usó para el aprovechamiento? Bueno, jóvenes, todos los árboles no son atacados. Todos no son atacados. Hay unos árboles que son bien selladitos, no tienen ningún problema. Eso se debe, jóvenes, básicamente a los productos que podemos manejar para que no estén huecos, como se dice. Pero una forma es para que no pierda la persona o el comerciante, no pierde, porque al tener más hueco va a perder económicamente, va a sacar menos volumen de lo estimado. Por eso que en países grandes como Chile, Brasil, las plantaciones a 2 años ya están abajo. Las plantaciones con fines para madera, los 20 años ya están abajo. Para pulpa y papel, nomás 2 años, 5 años ya se están bajando. No tienen por qué estar más. Y esos árboles son sanitos. ¿Ya? Ahora, si quieres plantaciones con fines de protección, conservación, eso no lo vas a bajar nunca. Eso va a morir en pie, solito. Por su vejez, desde adentro va a empezar a morir. Bien.
Siguiente, jóvenes, todavía nos falta. Buenos días. Hitson, a ver, Hitson, ¿qué dice Hitson? Hitson Buenos días Vilca. con todos. Mi pregunta es esta, ¿no? Doctor, hemos visto en sus diapositivas de que en el cedro se ve, ¿no? El diferenciado, ¿no? Semi diferenciado, ¿no? Con lo que es con la albura y el duramen, ¿no? Entonces yo quería saber, ¿no? Si es el único caso en el cedro o es generalmente se presenta en esa especie, ¿no? En el cedro, ¿no? Si es así, si se presenta así, entonces, ¿cuál sería, no? ¿Cómo se podría aprovechar, ¿no? Lo que es la parte albura, ¿no? ¿O es solo se tiene que ir a la leña nomás? ¿O cuál es el valor económico? Muy aparte de la leña. No. No solamente es ese color diferenciado, no es solamente en el cedro. En la caoba también es semidiferenciado. En algunas especies, como el chihuahuaco, por ejemplo, el tahuadí, es una especie que se ve la diferencia. Por ejemplo, en el palo peruano, como su nombre dice, palo peruano, uno es blanco y uno es rojo. Esa es la mejor diferencia. No tengo ahorita una foto, pero los voy a traer. Ahí sí claramente se diferencia. Sí, hay muchas especies, no solamente el cedro, sino que esos hemos tomado para poderlo clasificar. ¿Ya? Y esos son de árboles jóvenes, ¿eh? Esos son de árboles frustales que tienen menos de 30 de diámetro. Y no he mostrado las fotos que son de diámetros ya más gruesos, ¿no? De mayor amplitud, donde lógicamente en esos árboles adultos se ve más duramen que albura. Ya, por ejemplo, una lupuna, ¿no? Las lupunas también se ven más duramen que albura. Ahora, el comercio. Mira, las grandes industrias para fabricar muebles, maderas del duramen dura más que maderas del albura. ¿Por qué la albura dura menos? Porque la albura son células vivas, porosas, y ahí es donde ataca el insecto. El insecto poco ataca al corazón, al duramen. El insecto ataca más a la albura. Ahí se hace hueco y todo. Maderas que salen de la albura son fácilmente carcomidos, dependiendo de cada especie. Por ejemplo, especies duras como el pumaquiro, especies duras, igualito. La albura es atacada, pero menos el duramen. Ahora, ¿para qué se utiliza? Mira, la albura, jóvenes, en toda la línea ferrocarril, donde ven madera, todo ese es duramen. O madera dura, que tiene que ser exento de ataque de insectos y exento de ataque de hongos o de humedad. ¿De dónde proviene? El duramen. Postes para alumbrado eléctrico de madera, ¿de dónde proviene? De duramen. Y la albura, eso lo sacan, pues, lo sacan cantoneando, o si es bolillo, lo sacan cortando, ¿no? Así a manera de bolillo, tipo triple, lo sacan y dejan solamente el polín de duramen. Ahora, ese es naturalmente, joven. Ahora, si tú quieres que esa albura dure, hay técnica. La única técnica importante para que dura eso es el preservado de la madera. Con ese preservado vas a lograr igualar hasta encima, superar la duración del duramen. Entonces, ¿qué es eso? Es envenenando la albura para que no sea atacados por insectos ni hongos. Entonces, detener tiene solución. ¿Ya? A ver, jóvenes, mientras van escribiendo sus preguntitas, van haciendo, yo voy a estar pasando lista, jóvenes, ¿ya? Les voy a mostrar la lista. Para la próxima semana, para la práctica del día jueves, van a traer, jóvenes, una madera cortada de 15 por 10 por 2.5. Y ahí sacan de su mueble, de su cama que tienen por ahí. Ya, si es de corte radial o tangencial, mejor.
todos, una reglita, una lupa, ¿ya? ¿Puedes repetir las dimensiones? Cualquier madera de 15 por 10, de 15 de longitud, por 10 de ancho, 2.5 de espesor. Madera de corte radial o tangencial, cortes precisos, jóvenes, ¿ya? Y si no logran tener esos dos, aunque sea de corte oblicuo, pero quiero ver su probeta, ¿ya? De 15 por 10 para el día jueves, jóvenes, ¿ya? Para la práctica. Muy bien, jóvenes. Hasta la próxima clase. Finalizamos. Hasta luego, doctor.